En numerosas ocasiones escuchamos por diferentes medios cómo se hace referencia al déficit público o deuda pública, utilizando estos dos términos como si se trataran de sinónimos, pero no es así. Si bien ambos mantienen una relación muy estrecha, presentan ciertas características que lo diferencian del otro. El déficit público no es más que la diferencia entre gastos e ingresos que ha tenido un Estado en un determinado periodo, siendo mayores dichos gastos. Ante esta situación, es necesario financiar de alguna manera ese exceso. Es en este momento cuando aparece la deuda pública. La deuda pública es lo que el Estado utiliza para financiarse, instrumentalizado en letras del tesoro, bonos y obligaciones. De esta manera, el Estado se convierte en prestatario, mientras que los adquirientes de dichos instrumentos pasan a ser sus prestamistas. En esta introducción, hemos visto una diferencia entre la deuda pública y el déficit público. Sin embargo, es necesario que entremos más en detalle y expliquemos cada una de ellas. La deuda pública o soberana es el conjunto de deudas que tiene el sector público, ya sea el Estado o las administraciones locales, con el sector privado, lo que es lo mismo, las personas, empresas o instituciones. La deuda pública refleja el déficit de un Estado acumulado hasta un cierto momento, es decir, la cantidad total de dinero que el Estado ha pedido prestado. La deuda pública se materializa en títulos como las letras de tesoro o los bonos y obligaciones del Estado y constituye una importante fuente de financiación para los países. Por otro lado, el déficit público es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos durante un año presupuestario. Si el saldo es negativo, significa que hay un déficit. Si por el contrario es positivo, hay un superávit. El déficit aparece cuando el Estado tiene más gastos, por ejemplo, en pensiones, subsidios, aspectos de sanidad, que los mismos ingresos, obtenidos en su mayoría a través de impuestos. El déficit es una variable anual, mientras que la deuda pública es una variable acumulada, que va aumentando o disminuyendo año tras año, según ese año se sume déficit o superávit. Veamos a continuación las vías más comunes para financiar el déficit público. En primer lugar, lo podemos hacer mediante impuestos. Es lo que conocemos como política fiscal, elevando los impuestos para recaudar más. Sin embargo, un exceso en la carga tributaria puede afectar de forma directa e indirecta a las empresas y a los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos la emisión de deuda pública. Se capta financiación emitiendo activos a diferentes periodos de tiempo, como bonos, letras, entre otros, por lo que deberá pagar a los inversores una determinada rentabilidad. Dicha emisión debe estar autorizada por la ley y respetar las restricciones impuestas a la misma en los presupuestos generales del Estado. Cuando mayor es la deuda de un país y sus necesidades de financiación, más complicado es para las empresas privadas conseguirla, ya que compiten con el Estado y deben pagar más que él, lo que encarece su financiación y las hace menos competitivas. Es lo que conocemos en economía como efecto expulsión, situación que desplaza la deuda privada del mercado. Por último, tenemos la emisión de moneda, lo que implica pedirle al Banco Central que imprima nuevos billetes para que el gobierno los tome y le dé a cambio un recibo. Esta es una alternativa antigua que es poco utilizada porque puede conllevar a problemas inflacionarios, por lo que la hace la menos viable de todas. Como vemos, si no se hace una apropiada corrección del déficit público al tomar las mejores medidas, se puede incurrir en problemas más serios en la economía de un país. Finalmente, la deuda pública es mucho mayor que el déficit porque recoge toda la deuda acumulada que deben los organismos públicos, por lo que la hace una variable stock, mientras que el déficit solo se refiere a un año, es decir, es una variable flujo.